Todos los planetas son huecos, con aberturas en los polos norte y sur. Han puesto un campo de fuerza sobre las aberturas polares para camuflar las entradas y protegerlas de avistamientos terrestres y aéreos. Más del 95% de las naves estelares que la gente ve provienen del interior de nuestra Tierra hueca y no de otros planetas. Estas naves espaciales transportan suministros a Telos, una ciudad subterránea dentro del monte Shasta en California, y a las otras 120 ciudades subterráneas, ubicadas unas pocas millas debajo de la corteza terrestre, llamadas Red Agartha. Las nubes lenticulares que la gente ve flotando sobre el monte Shasta se crean dentro de la montaña, para camuflar el ir y venir de las naves de carga desde el interior de la Tierra hueca. Nuestro puerto espacial está ubicado dentro de la Tierra hueca, en alineación directa con las aberturas en los polos norte y sur. No estamos atrapados en la Tierra como ustedes. Podemos irnos cuando lo deseemos. No estamos limitados en movimiento y podemos viajar por todo el universo a voluntad. No hay restricciones físicas, porque aplicamos las leyes universales de energía y usamos las carreteras ya existentes en todo el universo. No podemos perdernos, porque todo está trazado y todo está en constante comunicación con todo lo que existe. No estamos aislados del resto de la vida en nuestro universo. No estamos restringidos en movimiento. Como estamos aquí en el centro del interior de la Tierra, ustedes están aquí con nosotros en conciencia, porque la conciencia es un lugar más sólido que sus lugares físicos. Así que si te sientas en la superficie, escuchando esto, conscientemente estás con nosotros dentro de la Tierra hueca. Estás literalmente en dos lugares a la vez. ¿Entiendes la multidimensionalidad ahora? Ahora que estás en ambos lugares simultáneamente, te mostraremos nuestro lugar. Mientras exploras nuestro paisaje, verás las aberturas de los agujeros en los polos. Estas aberturas son lo suficientemente anchas para que entren algunas naves nodrizas. Puedes ver el puerto espacial, extendido por cientos de millas en un círculo intercalado con flores, pastos, arbustos, árboles y cascadas. No se parece a sus aeropuertos áridos y de cemento, sino más bien como un jardín con transbordadores espaciales y naves espaciales anidadas pacíficamente. Apenas sabemos cuándo van y vienen, ya que no emiten ningún sonido áspero, y apenas detectamos algún sonido cuando aterrizan o despegan. Están en completa armonía con nuestra vibración amorosa y se mueven en silencio. Podemos ver visualmente sus movimientos, mientras vuelan con gracia adentro y hacia afuera a través de los polos. Y nunca tenemos fallas, ya que cada componente de nuestra nave es monitoreado por nuestras computadoras de aminoácidos, y detectamos y corregimos cualquier problema de inmediato. Nuestra tecnología está muy avanzada, porque hemos tenido la oportunidad de disfrutar de unas condiciones de vida pacíficas para desarrollarla continuamente durante milenios, sin interrumpir nuestra vida. Por eso tu inmortalidad es tan crucial. Cuanto más tiempo vivas en el mismo cuerpo, más podrás desarrollar tus talentos y tecnologías, y más podrás crear y perfeccionar las cosas, en lugar de detenerte y comenzar de nuevo en cada vida subsiguiente. Todo este parar y empezar una y otra vez no te lleva a ninguna parte. Todo esto ha terminado ahora, ya que la Madre Padre Dios de este universo ha enviado un edicto de que la Tierra tiene que seguir adelante y ya no puede detener al resto de la galaxia. Todos los demás planetas de su sistema solar ya han ascendido, y es solo la Tierra lo que toda la Vía Láctea ha estado esperando. Los rezagados ya no podrán retener a la Tierra. A partir de ahora, todos los rezagados encarnarán en un planeta aislado, donde no se les permitirá volver a interferir con la evolución de una especie, planeta, galaxia o universo.
Este es el edicto que ha sido transmitido desde nuestro gran sol central, Alfa y Omega. Pronto sentirás solo la felicidad, ya que todas las fuerzas negativas y entidades destructivas se irán en masa y saldrán de tu universo. El largo sufrimiento ha terminado y por fin serás libre y experimentarás la vida como siempre estuvo destinada a ser experimentada. Puedes sentir esta dicha ahora. Sientan la anticipación ahora y tráiganla a sus vidas ahora, porque ya está aquí y se hará cada vez más fuerte. Cada día vean su mundo a través de los ojos del amor y sepan en su corazón que este es el futuro de la tierra. Soy Micos, siempre dirigiéndote mi amor.